Hola, pues voy a hablar de la filosofía vitalista de Nietzsche en la interpretación pues que yo hago de completar una cosa más global, implicando, por ejemplo, el aspecto del principio romántico femenino, en parte porque Nietzsche rechazó el racionalismo extremo y quiso construir un pensamiento lúdico, un pensamiento que aflorara la sensibilidad, la intuición, la pasión y que fuéramos capaces de trabajar implicando la contradicción, porque de la misma manera como lo hace Edgar Morin, que en su pensamiento multidimensional abarca la contradicción, porque él dice que la contradicción es la que nos impulsa a movernos, a transformarnos y a superar la contradicción. Esto mismo señala Nietzsche, eh, porque es necesario tener un pensamiento que no sea tan racional, porque tenemos que ser capaces de pensar lo subjetivo, lo concreto, y la realidad singular pues es muy compleja, muy diversa e implica la contradicción. Es vitalista porque asume los sentimientos, es vitalista porque asume la tragedia, y de esta contradicción de que hablaba es porque Nietzsche está postulando los dos polos de la existencia, que es Apolo y Dionisio. Apolo, que es la medicina, la luminosidad, el principio de construcción, y Dionisio, que implica la profundidad, cuando se desborda la pasión, cuando sentimos dolor profundo. Y entonces estos aspectos combinados pues llevan a un sentido existencial, como esto que señalaba que es lo trágico, y porque vamos a permitir que afloren la sensibilidad, que son las fuentes para admitir que la vida es azarosa, no la podemos controlar, siempre hay algo que nos sorprende, que es una novedad, y tenemos que fluir en esa novedad. De esto se trata la filosofía existencialista de Nietzsche, de aflorar para asumir lo que deviene en una acción que resiste, que no se abandona al infortunio, y a esto se llama libertad. Surge la libertad a través de la tragedia, a través de aceptar la sensibilidad del corazón ético. También dentro de la filosofía existencialista de Nietzsche hay un significado estético, porque es susceptible de percibir a través de los sentidos, y por ejemplo Gadamer define la experiencia estética como la ruptura con el tiempo, pero también se elabora como una fiesta, que sugiere cuando nosotros percibimos la belleza de los sentidos, como que entramos a lo eterno, y en esa eternidad se rompe con el tiempo, y esta experiencia de lo bello nos permite detenernos y contemplar, y entonces estar en una satisfacción completamente desinteresada. No hay en las costumbres, en la experiencia humana, algo más desinteresado que contemplar lo bello. Este es un sentimiento vital.
es cuando podemos percibir la experiencia del arte, el sentido se vuelve leve, es luminosa la existencia. Entonces esta filosofía de Nietzsche, que para mí es femenina, que implica lo trágico, la sensibilidad y la intuición, es una filosofía que canta la vida y que al igual que Kierkegaard, pues esta filosofía artística es poética, nos lleva a reflexionar en lo concreto, en lo singular, en lo cotidiano de nuestra vida, y para ello es necesario, como diría Kierkegaard, criticar el sistema, todo sistema con sus aparatos racionales, argumentativos y lógicos, pues nos impide contemplar, percibir la existencia en su diversidad, y entonces de ahí que hay necesidad de una verdad subjetiva que se deriva de este tipo de filosofía, porque la verdad que realmente transforma es una verdad que surge desde lo interno. Pocas filosofías señalan esta necesidad de pensar lo interno, porque en general se hace mucha hincapié y se hace mucho peso en lo social, lo cual tiene su parte de verdad, pero hace falta saber qué pasa en la vida concreta singular para transformarnos internamente desde una actitud, desde, por ejemplo, cuando tenemos una convicción. La convicción es totalmente transformadora. Cuando tenemos un sueño, cuando tenemos un anhelo que sabemos que es posible, esto también es completamente transformador. Como María Zambrano diría, esto es la razón vital. Es una actitud que implica una epistemología de la diversidad, de la diferencia. Es una actitud femenina que, por ejemplo, aprende a escuchar. Esto es el sentido tradicional que se tenía de lo femenino, porque lo femenino, al tener calma, serenidad, reposo, es capaz de escuchar al otro. También esta filosofía tiene una parte socrática, porque toda pregunta existencial, vital, tiene que tener implícito la pregunta socrática de quién soy, del autoconocimiento. Entonces, la filosofía de Nietzsche es una libertad que a través de la subjetividad femenina acepta el devenir, que sabe moverse en el devenir, y que una de sus fuentes es, por ejemplo, la seducción. Jean Baudrillard señala que la seducción es eminentemente femenina y que se mueve en otra lógica diferente a la producción. Tiene un carácter en donde lo que se construye son espacios simbólicos, que en parte, por ejemplo, el símbolo es lo que te conecta con el otro. Y parte de esta conexión es sabernos fragmentados. Al saberme y al reconocerme fragmentado, reconozco la necesidad del otro, y por eso somos capaces de donarnos. Y otro aspecto de la filosofía nietzscheana, pues, si aplicamos el principio femenino, podríamos hablar de la sexualidad romántica, que requiere de una sensibilidad muy fina, que a veces esta sensibilidad se logra a través de la mirada. No tiene que pasar necesariamente por lo sexual. Y entonces
este erotismo de lo fino, de los sentimientos exquisitos, de la mirada, de lo bello, de la identificación con el alma del otro, es cuando se podría decir, como diría Rubén de Ventos, que es la capacidad de psique para rescatar el amor. Bueno, pues esto es una introducción a lo que puede llamarse la filosofía pluralista de Nietzsche, la filosofía multidimensional. Pues son conceptos que tenemos que pensar, que tenemos que dialogar, como siempre lo señalo. Y bueno, pues gracias por escuchar.